Viendo la importancia y el peso que efectivamente la formación permanente está adquiriendo, la educación continua, en el mundo, nos parece pertinente hacer una cierta reflexión sobre el espacio que existe para las universidades a la hora de proponer formación permanente, cómo organizarla y cómo desarrollarla, ¿no? Hemos visto que la educación permanente es parte de la actividad que comienza una vez terminada la vida laboral o la vida de formación universitaria en adelante. Hay una definición del Consejo de Europa que incluye en la formación permanente el espectro de lo que denomina la formación no formal e informal, como veremos a continuación, ¿no? Pero bueno, siempre hablamos del aprendizaje formal posterior a lo universitario para hacer esa certificación de conocimiento, de competencias, ¿no? Lo importante para nosotros es que esto ocurre a lo largo de toda la vida, esto de la formación permanente, aunque cuando piensas desde el entorno universitario piensas en la formación que tú puedas dar para los egresados universitarios, con la idea de mantenerlos en el mercado, como hemos visto en segmentos anteriores. Bien, está la formación a lo largo y pues también a lo ancho de la vida, ¿no? La educación formal es la que es intencional, está planificado, tiene unas ciertas reglas, digamos, está estructurada. La no formal pues es básicamente sin haber una intencionalidad educativa explícita, habiendo una intencionalidad educativa explícita y una planificación, esto ocurre fuera del ámbito de la formación universitaria o del sistema, digamos, educativo, ¿no? Y la informal es la no intencional y no planificada, ¿no? Bueno, hay algunas aproximaciones sobre lo no formal, lo formal o lo informal, además de lo tácito, lo explícito y lo implícito. Para nosotros nos gusta, cuando uno habla de todo el sistema, pues hablar básicamente de dónde encaja cada uno de ellos, ¿no? Pues la formación, digamos, que se desarrolla en las universidades en Europa, lo que se denomina genéricamente formación de posgrado. Están los posgrados oficiales, los grados oficiales y los posgrados, digamos, oficiales, ¿no? Luego hay una parte no formal, que, digamos, en el caso europeo no recibe una certificación oficial, que se le denomina el espacio del título propio y de la educación continua. La formación continua tiene también un carácter no formal, está a medio camino entre lo que es formal y no formal, pero mayoritariamente es no formal, y hay otra categoría de formación que se le denomina de extensión, que entra en la no formalidad, ¿no? En la mayoría de las instituciones de carácter de educación superior. Bien, hay siempre en la formación entre el posgrado formal y el no formal. En Europa existe siempre una tensión, porque lo formal tiene una manera de definirse que de alguna forma se basa mucho en el conocimiento que se tiene y no tanto en el conocimiento que se necesita. Entonces, la tensión entre lo que se tiene y lo que se necesita es lo que genera avances y dinámicas en las instituciones de educación superior en Europa y, por nuestra experiencia, también en el resto del mundo, ¿no? Son funciones de la universidad, evidentemente, ofrecer formación permanente, educación continua. La ley en España lo permite, efectivamente, pero hay que contextualizarlo, pensando en el resto de Europa o en el mundo, cómo se organiza, básicamente, con qué variables se organiza la formación permanente o la educación continua. Pues fíjense, hay un modelo interno y centralizado, un modelo interno y descentralizado, un modelo externo y centralizado y un modelo externo y descentralizado. Esto es para simplificarlo mucho, ¿no? Fíjense, en el caso de una universidad española, de la Politécnica de Valencia, donde yo trabajo, el caso de Stanford, tenemos unidades internas, no tenemos una identidad jurídica distinta a la universidad, y centralizamos toda la actividad de educación continua en una misma unidad, en un mismo centro, unidad, servicio, como se le quiera llamar, ¿no? También en Europa les hablo de dos ejemplos, el Imperial College y la Aalto University. Pues en el Imperial College la formación es interna, la formación continua de educación continua se sigue operando de manera interna,
externa, pero está descentralizada. Cada departamento e instituto gestiona completamente toda la cadena de valor, concepto que veremos en otros segmentos más desarrollado, asociado a la formación permanente. En Aalto University, la antigua Helsinki University of Technology, pues actualmente hay una actividad ofertada de manera descentralizada, y también se ha generado una empresa para poder desarrollar esta formación. En el caso de, por ejemplo, la Politécnica de Madrid, cada facultad tiene 1, 2, hasta 3 fundaciones distintas para poder desarrollar formación. Es una organización altísimamente descentralizada con estructuras externas, ¿no? En la Universidad de Valencia, nuestros vecinos de aquí, de la Comunidad Valenciana, como ejemplo, les diría que es una universidad que desarrolla una fundación externa, pero ha centralizado muy correctamente toda la actividad de formación a través de esta fundación. Además, desarrollan labores de apoyo en transferencia tecnológica y en empleo, pero inicialmente como fundación nació para organizar, entre otras cosas, esta educación continua que ofrece la Universidad de Valencia, que es también una institución quincentenaria. Se fundó en 1400, es decir, una institución que lleva mucho tiempo funcionando y ofreciendo formación. En el caso de Zurich, es un caso curioso porque participa tanto de lo interno, centralizado, como de alguna forma con actividades de carácter externo descentralizado, pero mayoritariamente su actividad se centraliza internamente en la universidad, ¿no? De hecho, ahora está en plena crisis de crecimiento, ¿no? la ETH Zurich. Y Aarhus, en el caso danés, pues también es otro ejemplo como Aalto de universidad donde la actividad ocurre descentralizadamente, pero de manera interna en la universidad. El MIT, por ejemplo, también es otro ejemplo de interno y centralizado en sus actividades de educación continua. Bien, hay distintas formas de plantear la manera de combinar productos de formación. No se lo voy a detallar en exceso, porque en la documentación lo tienen también, pero normalmente existe posgrado oficial en las universidades como las entendemos. También existen actividades de larga duración, que en España se les denominan títulos propios, que son de educación continua propiamente dicho, y cursos cortos, que es lo que llamamos formación específica o formación corta, ¿no? Posgrado oficial, lo oficial, título propio, algo de larga duración pero que no tiene reconocimiento oficial, y curso corto. Pues bueno, hay 3 combinaciones básicas que descubrimos en España cuando está todo bajo un mismo paraguas, cuando lo oficial y los cursos largos van de la mano y los cursos cortos funcionan aparte, o cuando lo oficial va por su cuenta y lo que son los cursos largos, los cursos cortos participan de una misma, o se gestionan desde una misma unidad. Y luego, bueno, está el sistema, distribuido, ¿no? Donde todo está absolutamente disperso y existen unidades específicas para cada tarea y cada subproducto dentro de cada facultad, que es, como les decía antes, la aproximación de la Politécnica de Madrid, que es una típica en las universidades grandes. Ocurre lo mismo en la UNAM o en la Universidad de Buenos Aires, donde todo son grandes instituciones donde es muy complejo centralizar, ¿no? Y en algunas ocasiones es hasta más efectivo descentralizar con unidades específicas para una tarea determinada, ¿no? Bien, denominaciones y digamos formas de llamar en el sistema. Yo les diría en este caso en el sistema europeo: centro, escuela, instituto. Esto ocurre en la parte interna, digamos, de la universidad. Center, school, institute, depende del país donde estemos. Básicamente son las 3 categorías que habitualmente se manejan, ¿no? Y luego, pues las partes externas, que son los modelos de gestión externos, suelen ser fundaciones mayoritariamente o corporaciones, en algunos casos asociaciones, y en algunos casos una figura jurídica europea que se denomina Agrupación Europea de Interés Económico, ¿no? que puede crearse y descrearse. Es parecido a la unión temporal de empresa, pero dirigido a instituciones fundamentalmente, ¿no? Y de nuevo también hay una cierta tensión entre lo centralizado y lo descentralizado, ¿no? Les hablo, por ejemplo, del caso de esta universidad. Hay 45 programas de posgrado oficial, unos 1.100, 1.200 alumnos de nuevo ingreso anual, y sin embargo en formación permanente hay 41 programas de larga duración, denominados títulos propios, con unos 1.300 alumnos, unos 19.000, 20.000 alumnos en unos 800, 900 cursos cortos. Formación para empresa al año, pues 400 cursos, 6.000 alumnos, y en lo que son congresos, unos 16.000 participantes, entre jornadas y congresos, unos 16.000 participantes, ¿no?
¿no? Para que se hagan una idea de escala, en la parte de abajo estamos hablando de unas 40.000 personas y en la parte de arriba estamos hablando de 1.000 personas. Y en la parte oficial siempre tiene un cierto peso, digamos, de reconocimiento académico en las instituciones. Obviamente es la parte nuclear donde una institución se juega la cara, pero en la formación permanente es donde se juega la cara con sus egresados, y con los egresados de otras instituciones que puedan recibir formación pertinente y permanente. Bien, cuando hablamos de unidades internas y centralizadas, hay una serie de, digamos, economías de escala. Los procesos que ven aquí ustedes representados, desde el análisis de demanda hasta la gestión de espacios, la gestión del marketing, la matriculación, la gestión económica, la gestión de expediente, la justificación, todos estos procesos que son habituales en la organización de formación permanente, como veremos más adelante, en todos ellos existe efectivamente economías de escala. La impartición es lo que se hace de manera descentralizada, obviamente porque depende del docente, del experto que, digamos, se relaciona en formación presencial en el uno a muchos, síncrona y simultánea, igual en formación a distancia. Todos los procesos que ustedes ven aquí representados participan también en la actividad de formación a distancia. Son procesos que uno tiene que practicar para poder desarrollar este tipo de formación. Claro, todo esto, excepto quizá la de gestión de espacios, sería gestión de plataformas, pero todo esto existen notables sinergias a la hora de poderse desarrollar. Notables sinergias que generan volumen cuando se practican de manera centralizada y que generan desconcierto cuando se practican de manera descentralizada, ¿no? Bien, si alguno de ustedes participa en este tipo de actividades, verá en qué procesos de estos pues efectivamente hay más sinergias o menos sinergias y donde se puede generar más, digamos, desconcierto entre los egresados. Sobre todo, por ejemplo, el marketing, si existen 6 unidades de marketing en una misma institución de educación superior, que puede llegar a comercializar el mismo producto bajo la misma marca con diferente precio. Imagínense la confusión que se puede llegar a alcanzar. Bien, déjenme hacerles una segunda, digamos, aproximación, ¿no? Donde básicamente en función del producto que se gestiona, como les decía antes, se pueden reclasificar las unidades, ¿no? Además de si es interna o descentralizada, externa, centralizada o descentralizada. Tampoco vamos a abundar en esto, solo subrayarles que cuanto más peso evidentemente tiene la parte de formación permanente no oficial, más recomendable es centralizar la actividad en unidades que generen esas economías de escala de las que hablábamos antes. Déjenme decirles, en el caso español, prácticamente la mitad de las instituciones practican, digamos, el modelo de lo oficial por un lado y lo corto y largo no, digamos, formal, no oficial por otro, ¿no? Y el otro 50% tiene esas otras dos fórmulas, digamos, de organizar todo bajo un mismo paraguas, o los cursos largos por un lado y los cursos cortos por otro. ¿Cuál es la tendencia? Hacer crecer el peso de este 50% que tienen aquí representados, es decir, unificar los cursos que van dirigidos para egresados y diferenciarlos de los cursos que están dirigidos a no egresados. Pero bueno, sin extendernos más en esta parte de acá, que efectivamente responde a la ejecución de unos procesos determinados de forma cíclica, la primera aproximación que hace cualquier organización cuando desarrolla formación permanente es pensar que cada curso es como un proyecto que pasa por estas etapas, ¿no? La segunda etapa conceptual es pensar que esto deja de ser un proyecto, cada curso, y se convierte en procesos, ¿no? Procesos digamos, que de alguna forma alumbran, dan soporte a la organización cuando esto se pone en marcha. Déjenme señalarles algunos de estos procesos. Habitualmente casi todas las organizaciones comienzan centralizando la tramitación, los certificados y la emisión de títulos. Y la segunda etapa que se suele centralizar es la de diseño académico, la de gestión de prácticas en empresas, la de bolsa de trabajo, en unidades que son, digamos, que tienen sustantividad propia, ¿no? Pero básicamente todos estos procesos, como ven aquí representados, están más o menos centralizados en las universidades en Europa, también en las universidades en España, y digamos que nos sirve casi como de guía para decir, bueno, ustedes dónde están, todo esto se tiene que hacer, todo esto es necesario plantearlo en el
en la organización. Por tanto, decidan si lo centralizan, decidan si lo descentralizan, decidan cómo lo documentan y decidan cómo lo ejecuten, ¿no? Bien, no voy a entrar en el detalle del rendimiento de los modelos de gestión. Los internos centralizados, representados aquí gráficamente, permiten mucho más volumen que los externos centralizados o descentralizados, ¿no? Y esto de alguna forma es una reflexión hecha con números. Permítame que les indique que tanto en volumen de alumnos, esto es un análisis multivariante, como en volumen económico, las organizaciones internas y centralizadas se disparan en cuanto a eficiencia y en cuanto a productividad. Bueno, decirles que no solo en Europa, sino en el resto del mundo, la formación permanente tiene un espacio que puede ser desarrollado y debe ser desarrollado por las universidades, que tienen una responsabilidad con sus egresados. Es decir, no solo hoy por hoy, en el siglo XXI, se trata de formar a la gente durante 5 o 6 años y dejarlos en el mercado, sino estar pendientes de las necesidades que estos egresados puedan tener a lo largo del tiempo, porque de alguna manera la población está cambiando en estructura y donde nos jugamos como naciones nuestra presencia y nuestro desarrollo no es solo en los 5 años de formación universitaria, sino en los 40 años de ejecución profesional, de presencia en el mercado competitivo y global en el que nos encontramos, ¿no? De alguna forma es una manera de generar, obviamente, financiación adicional. Esto es la financiación adicional para las universidades, pues es un terreno a recorrer. Hay muchas fórmulas en el mundo, casi todas ellas de carácter porcentual, de repartos porcentuales sobre los ingresos. Solo piensen que en la medida de lo posible, si ustedes hacen que sus profesores sean socios suyos en la actividad, conseguirán unos desarrollos notables. Si solo los consideran proveedores, pues bueno, la relación, el tipo de relación emocional o de dependencia emocional que puedan establecer con ellos será muy distinta, ¿no? Desde nuestro punto de vista y con la visión global que podemos aportar, efectivamente la centralización es una de las actividades que más economía de escala genera y que mayor proyección permite a las instituciones de educación superior tener cuando esta actividad tiene lugar de manera centralizada, ¿no? Los sectores en los que uno se enmarca regionalmente o nacionalmente son fundamentales, y estar próximos a ellos es una de las razones por las cuales si a las empresas les va bien, a las universidades les va bien, y también decirles que en aquellos sectores emergentes con altísimo potencial es donde probablemente las inversiones digamos institucionales puedan tener lugar, ¿no? Y hasta aquí el segmento de formas de organizar formación permanente.